En esta sección vamos a tratar lo que son los ataques de integración y operaciones. Ataques de integración y operaciones representan una de las áreas más importantes en seguridad de inteligencia artificial porque muchos incidentes no ocurren dentro del modelo, sino en la forma en que la IA se conecta con otros sistemas. Una organización puede tener un modelo avanzado y bien protegido, pero si ese modelo está integrado con correos electrónicos, bases de datos, herramientas financieras o plataformas en la nube sin controles adecuados, los atacantes pueden aprovechar esas conexiones para causar daño. En entornos modernos, la IA rara vez trabaja sola. Normalmente está conectada a aplicaciones empresariales mediante APIs, plugins, agentes autónomos y automatizaciones. Esto significa que cualquier debilidad en esas integraciones puede convertirse en una puerta de entrada. Por ejemplo, si un chatbot corporativo tiene acceso al calendario, correo electrónico y archivos internos, un atacante podría manipular instrucciones para que envíe documentos confidenciales o modifique reuniones importantes. Uno de los ataques más comunes es la manipulación de integraciones de aplicaciones. Esto sucede cuando un atacante altera cómo la IA interactúa con otros sistemas. Imagine un asistente conectado al sistema de compras de una empresa. Si no existe validación adecuada, alguien podría inducir al sistema a generar órdenes falsas o aprobar pagos no autorizados. En ciberseguridad, esto se relaciona con controles débiles entre aplicaciones. Otro riesgo importante son los ataques a la cadena de suministro de IA. Muchas empresas usan modelos externos, bibliotecas open source o proveedores de tercero. Si uno de esos componentes viene comprometido, toda la organización puede verse afectada. Por ejemplo, una librería de Machine Learning con código malicioso podría robar credenciales o modificar resultados silenciosamente. Esto demuestra que asegurar la IA también implica evaluar proveedores y dependencias. Los plugins inseguros también representan un problema serio. Algunos asistentes de IA usan complementos para conectarse con correo, almacenamiento, programas de CRM o plataformas internas. Si el plugin tiene permisos excesivos, el riesgo aumenta. Por ejemplo, un plugin con acceso completo al buzón podría borrar mensajes críticos o reenviar información sensible. La mejor práctica es aplicar privilegio mínimo y auditorías frecuentes. También existen problemas relacionados con las respuestas del modelo, como el manejo inseguro de salidas y las alucinaciones de IA. Si una empresa usa respuestas de IA para generar scripts, reportes legales o decisiones automáticas, su revisión humana, sin revisión humana, mejor dicho, podría ejecutar información incorrecta. Por ejemplo, una IA podría inventar una regulación inexistente y un empleado confiar en ella. Esto puede producir errores financieros, legales o reputacionales. Otro escenario es la denegación de servicio del modelo, donde atacantes envían miles de solicitudes para saturar el sistema. Esto puede dejar sin servicio a clientes legítimos. Asimismo, la agencia excesiva ocurre cuando agentes autónomos reciben demasiada autoridad. Un agente con capacidad para comprar productos, aprobar cambios o enviar correos masivos podría causar pérdidas si es manipulado o el mismo falla. En resumen, este módulo, ¿verdad?
significa que proteger la IA no solo significa proteger el modelo, también significa proteger los APIs, plugins, proveedores, automatizaciones y decisiones humanas. Muchas brechas reales ocurren en la operación diaria, no en el algoritmo. Las empresas deben aplicar Zero Trust, monitoreo continuo, revisiones humanas y controles estrictos para reducir estos riesgos. Ya hablamos en breve acerca de estos ataques de AI Supply Chain, ¿verdad? Attacks. Ah, lo cuales pues son ataques, como dijimos, dirigidos a los componentes externos que una organización utiliza para construir, entrenar, desplegar u operar sistemas de inteligencia artificial. En lugar de atacar directamente a la empresa objetivo, el adversario compromete elementos de la cadena de suministro como modelos preentrenados, librerías open source, datasets, proveedores cloud, los APIs de terceros, herramientas de MLOps o actualizaciones de software. Cuando la organización integra esos componentes confiando en ellos, introduce el riesgo dentro de su propio entorno. La cadena de suministro de IA es especialmente crítica porque los sistemas modernos dependen de múltiples piezas externas. Una empresa puede usar un modelo base de un proveedor, una librería de Python para procesamiento de datos, un repositorio de código abierto para embeddings y una plataforma SaaS para inferencia. Si cualquiera de esos elementos es comprometido, el impacto puede propagarse rápidamente a clientes, mejor dicho, cientos o miles de clientes. Un ejemplo común es una librería maliciosa o comprometida. Suponga que una empresa utiliza una librería popular para preparar datos antes de entrenar modelos predictivos. Un atacante publica una versión adulterada que roba variables sensibles, credenciales o modifica silenciosamente resultados. El equipo instala la actualización creyendo que es legítima y el ataque entra por una dependencia confiable. Otro ejemplo es el uso de un modelo preentrenado contaminado. Una organización descarga un modelo open source para clasificación documental. Sin saberlo, el modelo contiene un backdoor que responde incorrectamente cuando detecta ciertos patrones de entrada. En operaciones reales, esto podría permitir evasión de controles, clasificación errónea de información o respuestas manipuladas. También existen ataques contra datasets de terceros. Si una empresa compra datos externos para entrenar IA de fraude o demanda y esos datos fueron manipulados, el modelo aprenderá patrones incorrectos. Esto puede generar sesgo, falsos positivos, falsos negativos o decisiones de negocio defectuosas. En seguridad, datos corruptos equivalen a inteligencia corrupta. Otra variante involucra plataformas de CI, CD y MLOps. Si un atacante obtiene acceso al pipeline de despliegue, puede sustituir modelos legítimos por versiones alteradas, cambiar configuraciones o insertar código persistente. Esto es peligroso porque el cambio puede parecer una actualización normal. La defensa contra estos ataques requiere una estrategia de supply chain security o de seguridad de la cadena de suministro. Las organizaciones deben verificar firmas digitales, revisar hashes, usar repositorios confiables, escanear dependencias, mantener inventario de componentes,
monitorear cambios en modelos y evaluar riesgos de proveedores. Además, ningún componente externo debe asumirse seguro automáticamente. En resumen, los ataques a la cadena de suministro de IA explotan la confianza depositada en terceros. A medida que las empresas adoptan ecosistemas complejos de IA, proteger proveedores, librerías, datos y pipelines es tan importante como proteger la red interna. Insecure Plugin Design o riesgos de seguridad en complementos de IA se refiere a fallas de seguridad en complementos, extensiones o plugins que conectan sistemas de inteligencia artificial con herramientas externas. Muchos asistentes de IA modernos amplían sus capacidades mediante plugins que les permiten acceder a correos electrónicos, calendarios, CRMs, bases de datos, almacenamiento en la nube, ERPs y otras plataformas empresariales. Aunque esto mejora la productividad, también crea nuevos puntos de riesgo si el diseño del complemento no fue construido con principios de seguridad. El problema principal ocurre cuando un plugin recibe más permiso de los necesarios o no valida adecuadamente las acciones solicitadas. En lugar de limitar funciones específicas, algunos complementos se configuran con acceso amplio a sistemas críticos. Si un atacante manipula al usuario, al agente de IA o al propio complemento, podría aprovechar esos permisos para ejecutar acciones sensibles sin autorización adecuada. Por ejemplo, imagine una empresa manufacturera que utiliza un sistema de IA conectado al correo corporativo mediante un plugin. Si el complemento tiene permiso total sobre el buzón, el sistema podría leer correos confidenciales, eliminar mensajes importantes o reenviar información estratégica. Si el diseño hubiera aplicado privilegio mínimo, solo tendría acceso a tareas específicas como programar reuniones o resumir correos. Otro ejemplo sería un plugin conectado al sistema financiero. Si el complemento permite crear pagos, cambiar proveedores y aprobar transacciones sin controles adicionales, un atacante podría inducir a la gente de IA a procesar movimientos fraudulentos. El riesgo aumenta cuando no existen validaciones humanas para acciones críticas. También es común el problema de falta de autenticación robusta. Algunos plugins almacenan tokens inseguros, usan claves embedidas en códigos o no rotan credenciales. Si esas credenciales son robadas, el atacante puede utilizar el plugin como puerta de entrada al entorno corporativo. En este caso, el complemento se convierte en una extensión vulnerable del sistema principal. Otra debilidad es la falta de registro y monitoreo. Si un plugin ejecuta acciones sin logs claros, la organización no podrá investigar incidentes fácilmente. Por ejemplo, si se borran archivos o se descargan documentos sensibles, será difícil determinar quién lo hizo, cuándo ocurrió y qué datos fueron afectados. La mejor defensa consiste en diseñar plugins con enfoque Secure by Design o seguro por diseño. Esto incluye privilegio mínimo, autenticación fuerte, cifrado de tokens, revisión de código, validación de entradas, aprobación humana para tareas sensibles y auditoría continua. Cada complemento debe considerarse software crítico, no una simple extensión. En resumen, un plugin inseguro puede transformar una IA útil en un vector de ataque. Mientras más conectada esté la IA con sistemas empresariales, más importante
importante es asegurar cada complemento que la Insecure Output Handling o manejo inseguro de salidas de IA en el contexto del examen del CompTIA SEC AI Plus se refiere al riesgo de confiar, procesar o utilizar salidas generadas por sistemas de inteligencia artificial sin validación, sanitación o controles adecuados. Muchas organizaciones se enfocan en proteger la entrada al modelo, pero olvidan que la respuesta generada por la IA también puede convertirse en una amenaza. Si la salida se integra automáticamente con otros sistemas, scripts, bases de datos o decisiones críticas, una respuesta insegura puede provocar incidentes operacionales o de ciberseguridad. En el SEC AI Plus, este tema es importante porque los modelos de IA suelen generar texto, código, comandos, recomendaciones, clasificaciones o decisiones automáticas. Si una empresa toma esa salida y la ejecuta directamente, existe riesgo de errores, fraude, fuga de datos o acciones no autorizadas. El problema no siempre es que la IA sea mala, sino que la organización maneja la respuesta como si fuera totalmente confiable. Por ejemplo, imagine una empresa que usa IA para crear scripts de automatización de servidores. Si el sistema genera un comando incorrecto y el administrador lo ejecuta sin revisar, podría borrar archivos críticos o detener servicios productivos. En este caso, el riesgo proviene del manejo inseguro de la salida, no necesariamente del modelo. Otro ejemplo común ocurre con chatbots empresariales conectados a correos electrónicos. Si la IA redacta respuestas automáticas sin supervisión, podría enviar información sensible a destinatarios incorrectos, compartir datos internos o responder con lenguaje inapropiado. Esto puede generar incidentes de privacidad, reputación o cumplimiento regulatorio. También existe riesgo en aplicaciones de desarrollo seguro. Suponga que un programador usa IA para generar código y copia la salida directamente a producción. Si el código contiene vulnerabilidades como inyección de SQL, autenticación débil o manejo inseguro de errores, la organización introduce nuevas debilidades por confiar ciegamente en la respuesta del modelo. Desde la perspectiva del examen del SEC AI Plus, debe recordar que las salidas de IA deben tratarse como datos no confiables hasta ser verificados. Esto significa aplicar satinación, mejor dicho, sanitación, revisión humana, validación de lógica, pruebas de seguridad y controles de aprobación antes de ejecutar acciones críticas. En flujos automatizados también deben existir límites para impedir que una respuesta del modelo cambie configuraciones sensibles o afecte sistemas esenciales. Otra amenaza relevante son las alucinaciones. La IA puede responder con seguridad, aunque la información sea falsa. Si un analista acepta una recomendación incorrecta sobre cumplimiento, amenazas o arquitectura, la empresa puede tomar decisiones costosas y equivocadas. En resumen, el insecure output handling significa no controlar lo que la IA produce antes de usarlo. Para la certificación SEC AI Plus, debes entender que proteger entradas es importante, pero proteger salida es igualmente crítico. Output Integrity Attacks o proteger
la integridad de las salidas de IA, se refiere a ataques cuyo objetivo es alterar, falsificar, interceptar o manipular la salida generada por un sistema de inteligencia artificial antes de que llegue al usuario final o antes de que sea utilizada por otro sistema. El enfoque principal no es comprometer el entrenamiento del modelo, sino corromper la confiabilidad de sus respuestas durante la fase de inferencia y entrega. En seguridad de IA, la integridad significa que la salida debe mantenerse exacta, completa y sin modificaciones no autorizadas. Si un atacante cambia una respuesta legítima del modelo por otra falsa, puede influir decisiones empresariales, operacionales o de seguridad. Para el examen es importante entender que no solo se protege el modelo, también se protege la cadena completa desde la consulta hasta la respuesta entregada. Por ejemplo, imagine una empresa, eh, ¿verdad?, que usa IA para priorizar alertas de ciberseguridad. El modelo identifica una amenaza crítica, pero un atacante que comprometió una capa intermedia modifica la salida y cambia la severidad de alta a baja. Como resultado, el equipo ignora la alerta y el incidente empeora. El problema no fue el modelo, sino la integridad de la salida. Otro ejemplo ocurre en sistemas financieros. Una IA genera recomendaciones de aprobación de pagos o detección de fraude. Si un atacante intercepta la respuesta y cambia rechazar transacción por aprobar transacción, puede facilitar fraude interno o externo. Esto demuestra cómo una salida manipulada puede tener impacto inmediato en dinero y operaciones. También puede suceder en asistentes corporativos o chatbots. Suponga que la IA responde con instrucciones oficiales sobre políticas internas. Si un actor malicioso altera la respuesta antes de que el empleado la vea, podría difundir información falsa, instrucciones inseguras o procesos inexistentes. Esto puede generar caos operacional y pérdida de confianza. Desde la perspectiva de la certificación del SEC AI Plus, debes relacionar este tema con los ataques de man in the middle, eh, APIs inseguras, proxies comprometidos, falta de cifrado, logs débiles y ausencia de controles criptográficos. Si la comunicación entre el modelo y la aplicación no está protegida, la salida puede ser alterada durante el tránsito o dentro de sistemas intermediarios. Las mejores defensas incluyen TLS o HTTPS, firmas digitales, hashing, validación de respuestas, registros auditables, monitoreo continuo y arquitectura Zero Trust. También es recomendable separar funciones críticas para que una sola respuesta de IA no ejecute acciones sensibles sin validación adicional. En resumen, Output Integrity Attacks buscan destruir la confianza en la respuesta de la IA. Para la certificación del SEC AI Plus, recuerde que una salida correcta del modelo puede volverse peligrosa si alguien la modifica antes de ser generada. Model Denial of Service o Model DOS se refiere a ataques diseñados para degradar, interrumpir o impedir la disponibilidad de un sistema de inteligencia artificial o IA. El objetivo principal no es robar datos ni alterar respuestas, sino hacer que el modelo no pueda responder correctamente, que responda lentamente o quede completamente fuera de servicio. En seguridad, la disponibilidad
es uno de los pilares de la tríada de la CIA de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidentiality, Integrity and Availability, CIA por sus siglas en inglés. Por lo que este tipo de ataque es altamente relevante. Los modelos de IA consumen recursos computacionales como CPU, GPU, memoria, almacenamiento y ancho de banda. A diferencia de muchas aplicaciones tradicionales, algunos modelos generativos requieren procesamiento intensivo para cada solicitud. Esto significa que un atacante puede abusar del sistema enviando grandes volúmenes de consultas, prompts extremadamente complejos o múltiples secciones simultáneas hasta agotar la capacidad disponible. Por ejemplo, imagine una empresa que utiliza un asistente de IA para soporte técnico interno. Si un atacante automatiza miles de solicitudes simultáneas al chatbot, los empleados legítimos podrían no recibir ayuda cuando la necesiten. El sistema respondería lentamente o colapsaría por completo. El impacto no sería solo tecnológico, sino también operacional. Otro ejemplo ocurre en un SOC que usa IA para analizar alertas de seguridad en tiempo real. Si un adversario genera millones de eventos falsos o consultas masivas al motor de IA, el sistema podría retrasarse en procesar amenazas reales. Esto crea una oportunidad para lanzar ataques mientras el equipo de seguridad está saturado. También existe una variante basada en prompts costosos. Un atacante envía solicitudes diseñadas para consumir muchos tokens, contexto extenso o razonamiento complejo. Aunque no sean muchas peticiones, cada una exige recursos elevados y aumenta costos de inferencia. En plataformas cloud, esto también puede generar impacto financiero importante. Desde la perspectiva del examen del SEC AI Plus, debes asociar este riesgo con controles de disponibilidad, resiliencia y arquitectura segura. Las mejores defensas incluyen rate limiting, autenticación previa al uso, cuotas por usuario, balanceadores de carga, autoescalado, caching, WAF o firewalls de aplicaciones, ¿verdad? Monitoreo de uso anómalo y priorización de usuarios legítimos. También es útil limitar longitud de prompt, sesiones concurrentes y consumo por tenant o por. Otro concepto importante es la gracia degradada o el graceful degradation. Si la demanda sube demasiado, el sistema debe seguir operando parcialmente en lugar de fallar totalmente. Por ejemplo, responder con funciones básicas o reducir complejidad temporalmente. En resumen, Model Denial of Service busca dejar inutilizable el sistema de IA agotando sus recursos. Para la certificación del SEC AI Plus, recuerde que proteger modelos no solo implica confidencialidad e integridad, también garantizar que el servicio siga disponible cuando más se necesita. Excessive agency, en el contexto del examen del CompTIA SEC AI Plus, se refiere al riesgo de otorgar a sistemas de inteligencia artificial demasiada autonomía, autoridad o capacidad de actuar sin suficientes límites, supervisión o controles humanos. En otras palabras, ocurre cuando una IA no solo recomienda o analiza, sino que también puede ejecutar acciones sensibles por sí mismas dentro de entornos empresariales. A medida que evolucionan los asistentes inteligentes, copilots y agentes autónomos,
muchas organizaciones buscan automatizar tareas como enviar correos, aprobar solicitudes, modificar configuraciones, mover dinero, gestionar tickets o interactuar con aplicaciones corporativas. Aunque esto mejora eficiencia, también incrementa el riesgo si el agente recibe privilegios excesivos o reglas demasiado amplias. Por ejemplo, imagine una empresa que implementa un agente de IA para compras. Si el agente tiene permiso para seleccionar proveedores, aprobar órdenes y ejecutar pagos automáticamente, un error lógico, manipulación externa o mala decisión podría generar pérdidas financieras inmediatas. En este caso, el problema no es solo la IA, sino la autoridad excesiva otorgada. Otro ejemplo sería un agente conectado a Microsoft 365 con acceso para leer correos, eliminar archivos, crear cuentas y cambiar permisos. Si responde a instrucciones maliciosas o interpreta mal una solicitud, podría borrar información crítica, exponer datos sensibles o afectar operaciones internas. Mientras más privilegios tenga el agente, mayor será el impacto potencial. También puede aparecer en ciberseguridad. Suponga que una IA tiene permiso para aislar dispositivos, bloquear usuarios o cambiar reglas de firewall automáticamente. Si el sistema identifica falsamente una actividad legítima como amenaza, podría interrumpir producción, desconectar usuarios importantes o bloquear servicios esenciales. Desde la perspectiva del examen del SEC AI Plus, este concepto está relacionado con least privilege o privilegios mínimos, separación de funciones, gobernanza, zero trust y lo que se llama el human in the loop, ¿verdad? O la parte humana en el medio, en lo que es esta cadena de funciones. Una IA no debe tener más permisos que los que estrictamente sean necesarios para cumplir su función. Las acciones de alto impacto deben requerir aprobación humana, múltiples validaciones o límites predefinidos. Otra defensa importante es establecer guardrails operacionales o salvaguardas, ¿verdad? Esto incluye límites monetarios, listas de acciones permitidas, restricciones de horarias, entornos de sandbox, trazabilidad y monitoreo continuo. Así, aunque la gente tenga cierta autonomía, no podrá actuar fuera de parámetros seguros. En resumen, el Excessive Agency significa convertir una IA útil en una entidad con demasiado poder operativo. Para la certificación del SEC AI Plus, recuerde que la automatización debe aumentar productividad sin sacrificar control, responsabilidad ni seguridad. Over-reliance o dependencia excesiva en la IA se refiere a la dependencia excesiva en sistemas de inteligencia artificial donde usuarios, analistas o organizaciones confían demasiado en las recomendaciones, respuestas o decisiones del modelo sin aplicar juicio crítico, validación humana o controles adicionales. En esencia, ocurre cuando la IA pasa de ser una herramienta de apoyo a convertirse en una autoridad incuestionable. Este concepto es muy importante porque incluso un sistema técnicamente seguro puede generar riesgos si las personas lo usan incorrectamente. La IA puede equivocarse, carecer de contexto, responder con información desactualizada, interpretar mal una solicitud o producir alucinaciones.
Si el usuario acepta todo automáticamente, el problema ya no es solo tecnológico, sino humano y operacional. Por ejemplo, imagine una empresa que usa IA para priorizar alertas de ciberseguridad. Si los analistas dejan de revisar manualmente incidentes y solo atienden lo que la IA marca como crítico, amenazas reales podrían pasar desapercibidas si el modelo clasifica mal ciertos eventos. La dependencia excesiva reduce pensamiento analítico y vigilancia humana. Otro ejemplo sería un equipo financiero que utiliza IA para probar gastos o detectar fraude. Si los empleados aprueban automáticamente cada recomendación del sistema sin verificar documentación o contexto comercial, podrían autorizar pagos indebidos o bloquear operaciones legítimas. La IA ayuda, pero no reemplaza responsabilidad humana. También sucede en desarrollo de software. Un programador puede confiar ciegamente en código generado por IA e implementarlo en producción sin revisar seguridad, eficiencia o cumplimiento. Esto puede introducir vulnerabilidades como autenticación débil, errores lógicos o exposición de datos sensibles. Desde la perspectiva del examen, este tema se relaciona de nuevo con Human in the Loop, gobernanza, awareness training, entrenamiento, ¿verdad? De concienciación, validación de controles y accountability o responsabilidad. La IA debe apoyar decisiones, no reemplazar controles donde el riesgo sea alto. Las decisiones críticas necesitan revisión humana, doble validación o procesos escalados. Otro efecto de over-reliance es lo que se llama la atrofia de habilidades. Si equipos dependen demasiado de IA para investigar, escribir, analizar o decidir, con el tiempo disminuyen capacidades humanas clave. En un incidente real donde la IA falle, no esté disponible, la organización puede quedar debilitada. Las mejores defensas incluyen capacitación continua, políticas claras de uso responsable, revisión humana obligatoria para tareas críticas, métricas de precisión del sistema y cultura organizacional que promueva cuestionar resultados automatizados. En resumen, over-reliance significa confiar demasiado en la IA y muy poco en el criterio humano. Para la certificación del SEC AI Plus, recuerde que una IA poderosa sigue siendo una herramienta que necesita supervisión, contexto y responsabilidad humana. Las alucinaciones en IA se refiere a situaciones donde un sistema de inteligencia artificial genera información falsa, inexacta, inventada o engañosa, pero la presenta con aparente confianza y coherencia. El modelo no miente de forma intencional, simplemente produce una respuesta basada en patrones estadísticos que parece correcta aunque no lo sea. Para la certificación, este concepto es crítico porque puede generar riesgos operacionales de seguridad, cumplimiento y toma de decisiones. Las alucinaciones ocurren por varias razones. Datos de entrenamiento incompletos, falta de contexto, prompts ambiguos, limitaciones del modelo, errores de recuperación de información o solicitudes fuera de su conocimiento real. Aunque la respuesta suene profesional, puede contener nombres inexistentes, políticas inventadas, vulnerabilidades falsas, referencias incorrectas o pasos técnicos erróneos. Por ejemplo, imagine una empresa que usa IA para asistir al equipo de cumplimiento regulatorio.
Un empleado pregunta, ¿qué norma exige retener ciertos registros por 10 años? Y la IA inventa una regulación inexistente con número oficial aparente. Si la organización actúa basándose en esa respuesta, podría incumplir requisitos reales o gastar recursos innecesarios. Otro ejemplo ocurre en ciberseguridad. Un analista solicita a la IA pasos para contener una amenaza en Microsoft 365. La IA responde con comandos incorrectos o funciones que no existen. Si el equipo ejecuta esas instrucciones durante un incidente real, puede perder tiempo crítico mientras el atacante avanza. También sucede en desarrollo de software. Un programador pide una librería segura para autenticación y la IA recomienda un paquete inexistente o vulnerable. Esto puede causar retrasos, fallos técnicos o introducir debilidades en producción. Desde la perspectiva del examen, debes entender que las alucinaciones no son solo errores menores, pueden convertirse en vectores de riesgo cuando la salida se usa en procesos sensibles. Por eso se relacionan directamente con lo que es el output validation, el human in the loop, governance, calidad de datos y uso responsable de la IA. Las mejores defensas incluyen validar respuestas con fuentes confiables, usar lo que es el Retrieval Augmented Generation o RAG, que ya hablamos anteriormente, utilizarlo cuando sea posible, limitar el uso de IA en decisiones críticas sin revisión humana, establecer políticas de verificación y capacitar usuarios para cuestionar respuestas aparentemente seguras. También ayuda a pedir citas, evidencia o fuentes para reducir confianza ciega. Otra práctica importante es definir casos de uso adecuados. La IA puede ser excelente para resumir, eh, idear borradores o acelerar tareas, pero no debe tratarse como autoridad absoluta en temas legales, médicos, financieros o de seguridad sin validación experta. En resumen, las AI hallucinations o las alucinaciones en IA significa que la inteligencia artificial puede sonar convincente y aún así estar equivocada. Para el examen de certificación, recuerde que el riesgo no es solo que la IA falle, sino que el usuario confíe demasiado en una respuesta incorrecta o incompleta. Ya para finalizar este módulo, en resumen, el módulo Integration and Operational Attacks de la certificación CompTIA SEC AI Plus se enfoca en los riesgos que aparecen cuando los sistemas de inteligencia artificial interactúan con aplicaciones, APIs, plugins, usuarios y procesos empresariales. Aunque un modelo de IA pueda estar técnicamente protegido, las interacciones inseguras y la automatización excesiva pueden convertirlo en un objetivo crítico para los atacantes. Este dominio resalta que la seguridad de IA no depende solo del modelo, sino también del ecosistema completo donde opera. Entre los riesgos más importantes se encuentran la manipulación de integraciones de aplicaciones, ataques a la cadena de suministro de IA y diseños inseguros de plugins. Estos problemas pueden permitir accesos no autorizados, robo de información, modificaciones maliciosas y abuso de privilegios. También se analizan amenazas relacionadas con las salidas generadas por IA, incluyendo manejo inseguro de respuestas, ataques a la integridad de salida y alucinaciones, donde información falsa puede afectar decisiones críticas. Este módulo también
cubre ataques de disponibilidad como Model Denial of Service, donde se agotan recursos del sistema mediante solicitudes masivas o prompts complejos. Además, se estudian riesgos operacionales como el excessive agency y over-reliance, que ocurren cuando la IA recibe demasiada autonomía o cuando los usuarios confían excesivamente en su respuesta sin validación humana. La conclusión principal es que la IA debe operar bajo principios de Zero Trust, privilegio mínimo, supervisión humana y monitoreo continuo.